Hola chicos, bienvenidos a un nuevo tutorial. En este video vamos a estudiar a los vectores. Para comprender qué son los vectores, debemos recordar que toda cantidad física puede ser medida mediante escalares o vectores, ¿verdad? Bien, ahora, ¿qué serán los escalares? Un escalar es cualquier cantidad física que está determinada por un número y una unidad. Se puede especificar por completo mediante su magnitud o también conocido como módulo. Ejemplos de cantidades escalares tenemos a la longitud, por ejemplo 8 pies, la masa, podemos tener 37 kilogramos, y el tiempo 3 horas, ¿no? Etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué serán los vectores? Un vector es cualquier cantidad física que además de magnitud requiere de dirección y sentido para su descripción completa. Entonces, un vector, además de tener magnitud, debe tener también dirección y sentido para su descripción completa. Bien, un vector está representado por una flecha. Esta flecha siempre estará sobre un eje de referencia. Ahora, para nombrar un vector utilizamos cualquier letra y sobre de ella colocamos una pequeña flecha de esta forma. Así es como debemos nombrar a los vectores. En este caso, este vector será el vector B. Bien, la magnitud vendrá a ser la longitud del vector, o en otras palabras, la longitud de la flecha. En este caso, este vector mide 3 centímetros, por lo tanto la magnitud o módulo, que está representada por el valor absoluto del nombre del vector, vendrá a ser igual a 3, ¿no? En este caso, suponiendo que este es un vector fuerza, el módulo o magnitud será igual a 3 newtons. Bien, la dirección. La dirección viene a ser el ángulo que se forma entre el vector y un eje fijo, en este caso el eje X, ¿no? Entonces este ángulo vendrá a ser el que describe la dirección. En este caso estamos suponiendo que el ángulo θ va a ser igual a 37 grados, por lo tanto la dirección será 37 grados, ¿verdad? Bien, ahora, el sentido. El sentido está descrito por la cabeza del vector, es decir, hacia dónde apunta. En este caso, el vector B está apuntando hacia el noreste, ¿verdad? ¿Por qué será importante el sentido? Es importante porque si yo tuviera el mismo vector, pero con sentido contrario, como pueden observar, el módulo no va a cambiar, seguirá siendo 3. La dirección seguirá siendo 37 grados, pero lógicamente el sentido no es el mismo, ¿no? Entonces, si tuviéramos dos vectores iguales, pero con sentido contrario, uno de ellos tendrá que ser negativo. Bien, entonces, el módulo del vector menos b va a ser igual a 3 newtons y la dirección seguirá siendo 37 grados, ¿verdad? Bien, ahora vamos a ver operaciones con vectores. Primero, tenemos la suma de vectores. Para sumar vectores tenemos dos métodos, el método geométrico y el método del paralelogramo. Entonces, en este caso, por ejemplo, nos piden sumar el vector m más el vector n. De la suma de estos dos vectores vamos a obtener una resultante. Bien, entonces, por el método geométrico hacemos lo siguiente. Colocamos el vector m, luego unimos el vector n, pero la cabeza del primer vector con la cola del segundo vector, es decir, de esta forma. Y ahora lo único que hacemos es unir la cola del primer vector con la cabeza del segundo vector o del último vector. Y este nuevo vector vendrá a ser la resultante, ¿ok? Ahora, por el método del paralelogramo, lo que hacemos es lo siguiente. Unimos las dos colas de los vectores. Ahora, trazamos una paralela al vector n y una paralela al vector m de esta forma para formar un paralelogramo. Y ahora la resultante será la diagonal interior, ¿no? Que como pueden ver, la resultante es la misma, ¿verdad? Bien, ahora veamos resta de vectores. Para restar vectores, por ejemplo, en este caso nos piden restar m menos n y lógicamente también vamos a obtener una resultante. Bien, para restar vectores lo que hacemos es lo siguiente.
lo que tenemos acá es lo mismo que tener esto, el vector m más el vector n, pero ahora con signo negativo. Entonces, como ahora el vector n es negativo, tenemos que cambiarle el sentido, ¿verdad? Es decir, va a apuntar hacia el suroeste. Bien, entonces ahora simplemente sumamos como habíamos visto anteriormente. Por el método geométrico, unimos cabeza del primer vector con la cola del segundo vector, de esta forma, y luego trazamos la resultante, ¿verdad? Bien, ahora por el método del paralelogramo, lo que hacemos es formar el paralelogramo, unimos las dos colas de los vectores, formamos el paralelogramo y ahora trazamos la resultante. Sencillísimo, ¿verdad? Bien, para poner en práctica lo que hemos aprendido hasta acá, vamos a resolver algunos ejercicios. El primer ejercicio nos pide representar el vector A en coordenadas polares. Para eso tenemos las coordenadas rectangulares. Para poder representar un vector en coordenadas polares, necesitamos conocer el módulo del vector y su dirección. Entonces esas dos cantidades hay que calcular. Bien, entonces primero vamos a ubicar en el plano cartesiano las coordenadas rectangulares de nuestro vector. Tenemos en la abscisa 5, entonces vamos a ubicar 5 en el eje X. Ahora tenemos la ordenada que es 9, tenemos que ubicarla en el eje Y, entonces 9 hacia arriba. Ahora, en este punto estará ubicada la coordenada 5, 9, donde estará la cabeza del vector, por lo tanto vamos a trazar el vector, que ya sabemos que es el vector A. Bien, ahora, sabemos que el módulo o la magnitud del vector es la longitud que tiene la flecha que representa el vector, ¿verdad? Entonces habrá que calcular esta longitud. Y además también el ángulo, que será la dirección del vector. Bien, si se dan cuenta, hemos formado un triángulo rectángulo del cual conocemos el valor de sus catetos. Y si recordamos, el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa de un triángulo rectángulo al cuadrado será igual a la suma de los catetos al cuadrado, ¿verdad? Bien, entonces utilizando este teorema vamos a calcular el módulo de nuestro vector. Entonces vamos a tener el exponente cuadrado de la hipotenusa pasa al lado derecho como la raíz cuadrada, y entonces tenemos que el módulo del vector A va a ser igual a la raíz cuadrada de 9 al cuadrado más 5 al cuadrado, ¿no? Entonces, el módulo del vector A va a ser igual a 9 al cuadrado es 81 más 5 al cuadrado que es 25, esto será igual a la raíz de 106. Ayudándonos con una calculadora para calcular la raíz cuadrada de 106, vamos a obtener que el módulo del vector A va a ser igual a 10.30. Bien, entonces ahora nos falta calcular el valor del ángulo que describe la dirección. Entonces, para eso, recordemos que la tangente de un ángulo, en este caso θ, va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En este caso, el cateto que se opone al ángulo θ es 9. Por lo tanto, vamos a tener 9 sobre el cateto adyacente al ángulo que es 5, ¿verdad? Bien, entonces, para despejar el valor del ángulo, lo que hacemos es sacar el arco tangente de 9 quintos, o esto también es igual a tangente a la menos 1 de 9 quintos. Nos ayudamos de una calculadora para calcular tangente a la menos 1 de 9 quintos, y el ángulo va a ser igual a 60.95 grados. Por lo tanto, la representación del vector A en coordenadas polares va a ser igual a 10.30 y el ángulo que es 60.95 grados. Sencillísimo, ¿verdad? Bien, vamos con un segundo ejemplo. Nos piden hallar la resultante del vector A más el vector B. Para eso nos dan las coordenadas polares de ambos vectores. Entonces, lo primero que hay que hacer es ubicar los vectores en un plano cartesiano. Entonces, primero tenemos el vector A, donde el módulo es 5 y su ángulo de dirección es 90 grados.
Si es 90 grados, entonces este vector estará perpendicular al eje X, es decir, de esta forma, ¿verdad? Ya sabemos que su módulo es 5. Ahora, el vector B tiene una dirección de 37 grados, por lo tanto tendrá esta inclinación, este ángulo es 37 grados y el módulo del vector B es 12, ¿verdad? Bien, ahora, como este ángulo es 90 grados y por acá tenemos 37 grados, entonces este ángulo de acá será 90 menos 37 y 90 menos 37 es 53 grados, ¿verdad? Bien, ahora, para calcular la resultante de esta suma de vectores, lo que vamos a hacer es utilizar el método del paralelogramo. Ya sabemos que para este método debemos trazar líneas paralelas a cada vector con la finalidad de formar un paralelogramo, ¿verdad? Y la resultante será el vector que se forma en la diagonal interior, ¿verdad? Bien, ahora, para el cálculo de la resultante, vamos a utilizar una fórmula que se genera a partir del método del paralelogramo. Como pueden ver, al sumar dos vectores, el módulo de la resultante va a ser igual a la raíz cuadrada del módulo del primer vector al cuadrado más el módulo del segundo vector al cuadrado más el doble del módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el coseno del ángulo que se forma entre ambos vectores, ¿no? Bien, entonces vamos a utilizar esta fórmula. La resultante para nuestra suma de vectores va a ser igual a la raíz cuadrada del módulo del vector A, que es 5 al cuadrado, más el módulo del vector B, que es 12 al cuadrado, más 2 por 5 por 12 por el coseno de este ángulo, ¿no? Que es 53. Entonces, la resultante va a ser igual, 5 por 5 es 25, 12 por 12 es 144, 144 más 25 es 169, más, acá multiplicamos 2 por 5 es 10, 10 por 12 es 120, y por trigonometría sabemos que el coseno de 53 es 3 quintos, ¿verdad? Entonces, 169 más 120 por 3 quintos va a ser igual a 241. Finalmente, nos ayudamos de una calculadora para calcular la raíz cuadrada de 241 y la resultante de la suma de nuestros vectores va a ser igual a 15.52. Sencillísimo, ¿verdad? Estos ejercicios son muy básicos para lograr entender el tema de los vectores. Bueno amigos, hasta acá llegamos con este primer tutorial. Espero que les haya sido útil. Si es así, por favor regálame un me gusta, comparte este video para que tus amigos también aprendan